Algo inquietante ha estado ocurriendo en un departamento en Polonia, ya que el hombre que vive allí dice sentir la presencia de algo o alguien dentro de la propiedad desde que su compañero de cuarto se fue y se quedó solo. Empezó a escuchar extraños sonidos. Además, la mayoría de esta actividad suele ocurrir de noche. Por ello, decidió empezar a documentar todo lo que ocurre mientras está solo en casa. Hej, ogólnie to od jakiegoś czasu cały czas coś, właśnie takie dziwne hałasy. Ja pierdolę, co to? Jak? Co to? What the f... O co chodzi? Extraños sonidos provienen desde algún lado de la casa, incluso parece como si alguien hubiera abierto el agua del baño, a pesar de que se encuentra totalmente solo. Además, el interruptor de la luz se ve apagarse por sí solo en 2 ocasiones, pero como ya era habitual, otra noche empezó a escuchar extraños golpes, por lo que empezó a grabar y captó esto. Nie, ja pierdol... Ja pierdol... Co jest, kurwa? ¡Oh! La reacción del hombre parece ser auténtica, y es que no entiende qué está ocurriendo en su casa. Los extraños golpes, las luces y las cosas cambiando de lugar son demasiado para él. Sin embargo, no hay más información al respecto, por lo que no se sabe si actualmente continúa viviendo allí. ¿Y tú, qué opinas sobre esto? ¿Puede ser auténtica actividad paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, Riquitillo Fabri, quien sube contenido aleatorio a su cuenta, pero nada relacionado a lo paranormal, captó la atención de millones de personas cuando algo inquietante ocurría en su casa mientras se encontraba con un amigo jugando videojuegos. Atentos. Se me entraba se me reentraba. ¿Qué jodera, boludo? Ah, ¿escuchaste? Debe andar ahí, por ahí. Pelota desde el costado. No se Oh, hijo, dale, pajero. Cerra la bola, no va la bola. Dale. No sé. ¿Qué haces? Fíjate si hay un niñito por ahí. ¿Qué va? No cerrar. Ya, exacto, era. Iba a cerrar pez. Dame 5.
Mientras se encontraba concentrado jugando, algo abre la puerta de atrás. Uno se percata del extraño sonido, pero decide no darle importancia por el momento. Luego, uno de ellos va a revisar y cerrar la puerta. Entonces, justo al volver, una silla se mueve por sí sola delante de ellos, quienes se quedan congelados por lo que acaban de presenciar. Es entonces cuando se dan cuenta que algo inexplicable está ocurriendo allí. Si tú estuvieras en el lugar de ellos, ¿qué harías? Escribe tu opinión en los comentarios. Tim, en esta ocasión, continuó la escalofriante investigación en esta casa donde anteriormente encontró algo aterrador en el sótano. Y en la sesión con la grabadora había captado palabras como culpable y Mijail. Sin saber exactamente qué puede ser, decide llegar al final de este asunto y tratar de averiguar qué ocurre. Друзья, смотрите, как только я включил прибор куклу, она сразу же начала реагировать, сразу регистрирует паранормальную активность. Отсюда идет такое же излучение, как шло от черепа, который находится в подвале. Этому могло быть два объяснения. Первое. Это паранормальное существо находилось в непосредственной близости возле куклы. И второе, что очень ужасное, означавшее, что я потерял этот прибор раз и навсегда. Это паранормальное существо завладело этой куклой, использует ее как сосуд, находится внутри куклы и использует ее оболочку. Tim sospecha que alguna entidad puede haber poseído su muñeca, por lo que decide instalar una cámara frente a ella para captar cualquier anomalía. Luego, coloca su monitor de bebé cerca de esta muñeca para tratar de comunicarse, pero no le fue bien. Ты меня понимаешь? Расскажи мне, кто ты? Что-то начало происходить. Мне сильно ярко светятся глаза. Словно она двигалась. Черт. Камера отключилась. Не знаю, что стало с камерой, именно которая смотрит на эту куклу. Так, ну кукла так продолжает регистрировать наличие паранормальной активности. Черт. Твою мать. Это был сейчас смех. Все погасло.
Черт возьми. Где кукла? Твою мать. Тут куклы нет. Друзья, я не понимаю, как такое возможно. Я понятия не имею, куда делась кукла. La muñeca ha desaparecido. Esto es de gran preocupación para Morozov, que ahora se comunica con un amigo, el cual le dice que tiene que averiguar si el cráneo es real o es artificial, usado para invocar demonios. Esto significa que tendrá que sacarlo del sótano para averiguarlo. Плоский. Я, конечно, не эксперт. Но это вроде на самом деле бутафория. Череп не настоящий, а сделан, возможно, для колдовства или для призыва демонов. Там что-то ползает к стене. На потолке. Чёрт. Твою мать, что это? Чёрт. Охренеть. Кукла. Откуда она здесь взялась? Кто ты? Где кукла?
перемещается. Именем Бога. Кто ты? Что это такое? Что это было? Черт. Охренеть. Как она перемещается? Я не понимаю. Это дьявол. Черт. Tim está preocupado ya que piensa que al desenterrar lo que había en el sótano ha liberado a un demonio y este probablemente ha poseído ahora a su muñeca. Entonces se enfrenta a un nuevo tipo de peligro latente. Además, dice que quemar la muñeca no cambiaría nada ya que este demonio seguiría libre, por lo que Tim parece haber terminado la investigación en este lugar. O tal vez no. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Escribe tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a mi nuevo canal secundario Paranormal Files, subtitulado a todos los idiomas. El link estará en la descripción. Y si quieres acompañarme en mi canal de caminatas urbanas en 4K, suscríbete a mi otro canal llamado Perú Street HD. Los enlaces estarán abajo y te estaré esperando. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si quieres ventajas exclusivas o apoyar el contenido de este canal, puedes hacerte miembro y disfrutar de los diversos beneficios. Si quieres ver aterradoras exploraciones urbanas, entonces debes ver este video. Y si quieres ver otra aterradora exploración, entonces deberías ver este otro. Esto es Realidad Alterna.